Una camarera negra fue despreciada y humillada por los clientes del restaurante más elegante de la ciudad, pero cuando el dueño descubrió un secreto sobre su familia, todo cambió para siempre. Lo que nadie sabía era que esa mujer tenía derecho a estar allí desde mucho antes de nacer. Una historia de justicia, redención y el poder de la verdad. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón de una forma que nunca imaginaste. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. Esperanza llegó al restaurante ese lunes por la mañana con el corazón golpeándole fuerte contra las costillas. Había ensayado cientos de veces frente al espejo de su pequeño apartamento cómo caminar, cómo sonreír, cómo mantener la mirada firme pero respetuosa. Pero ahora, parada frente a la entrada del Casa Blanca, el restaurante más elegante de toda la ciudad de Valencia, sintió que todas esas prácticas se desvanecían como humo. El edificio de 3 pisos, con sus paredes de ladrillo antigua y ventanas emplomadas, había sido el corazón de la alta sociedad valenciana durante más de 80 años. Las familias más adineradas celebraban allí sus bodas, bautizos y aniversarios. Los políticos cerraban sus acuerdos entre platos de paella y copas de Rioja. Era un lugar donde cada mesa tenía su historia, y cada historia tenía su lugar en la jerarquía social de la ciudad. Esperanza empujó la pesada puerta de madera y sintió el peso de un silencio que no conocía. Sus zapatos negros, lustrados hasta el amanecer, resonaron contra el suelo de mármol blanco con vetas doradas. Era hermoso, intimidante y completamente ajeno a todo lo que había conocido en sus 25 años de vida. Doña Carmen, la jefa de camareras, apareció desde detrás del mostrador principal como si hubiera estado esperándola. Era una mujer de 60 años, delgada como un junco, con el cabello gris recogido en un moño tan perfecto que parecía esculpido. Sus ojos pequeños y azules recorrieron Esperanza de arriba abajo, deteniéndose un momento más de lo necesario en su rostro. «Buenos días, señorita Torres», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que está lista para comenzar». Esperanza sintió, sintiendo que las palabras se le habían quedado atascadas en algún lugar entre el pecho y la garganta. Había esperado este trabajo durante meses, no porque fuera su sueño trabajar en Casa Blanca, sino porque necesitaba desesperadamente el dinero. Su madre, Dolores, llevaba 6 meses luchando contra una enfermedad que consumía sus ahorros tan rápido como consumía sus fuerzas. «Venga conmigo», dijo doña Carmen, dirigiéndose hacia la cocina. «Le voy a presentar al equipo», mientras caminaban por el salón principal. Esperanza no pudo evitar admirar la elegancia del lugar. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco inmaculado, sobre los que brillaban copas de cristal cortado y cubiertos de plata antigua. Los candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas y las paredes estaban decoradas con retratos de la Valencia de principios del siglo pasado, pero más que la belleza del lugar, lo que la impactó fue la sensación de que cada objeto, cada adorno, cada detalle estaba diseñado para recordarle a quien no pertenecía allí que era exactamente eso, alguien que no pertenecía. En la cocina, el ambiente era completamente diferente. El acero inoxidable brillaba bajo las luces fluorescentes y el aire estaba cargado de los aromas de ajo, azafrán y aceite de oliva. Era un mundo de movimiento constante, donde los cocineros danzaban alrededor de las estufas como si hubieran nacido para eso. «Esta es Esperanza Torres», anunció doña Carmen al grupo. «Va a trabajar con nosotros como camarera junior». Los ojos se volvieron hacia ella, algunos curiosos, otros indiferentes y algunos claramente desconfiados. Miguel, el chef principal, un hombre corpulento de unos 50 años, con brazos como troncos de árbol, le dirigió un asentimiento cortés. Las otras camareras, Teresa y Rocío, la saludaron con sonrisas profesionales que no comprometían a nada, pero fue Antonio, el maitre, quien la hizo sentir verdaderamente incómoda. Era un hombre alto y delgado, de unos 40 años, con bigote fino y modales que gritaban distinción adquirida a fuerza de años sirviendo a los ricos. Sus ojos oscuros la evaluaron como si fuera una pieza de fruta que necesitaba decidir si estaba lo suficientemente madura para servir. «Esperamos que se adapte rápidamente a nuestros estándares», le dijo con una sonrisa que era más una advertencia que una bienvenida. «Aquí, la excelencia no es negociable». Los primeros días fueron una mezcla de terror y determinación. Esperanza aprendió rápidamente que en Casa Blanca cada gesto tenía un protocolo, cada palabra tenía un peso y cada error tenía consecuencias. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a servir sin ser vista, y a sonreír incluso cuando sentía que el mundo se le venía encima. Pero lo más difícil no eran las reglas del restaurante, lo más difícil eran las miradas. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, un cliente que tardaba un poco más en tomar el menú de sus manos, una pareja que susurraba algo cuando ella se alejaba de su mesa, una señora mayor que le preguntó 3 veces si había lavado bien las copas antes de servirlas. Pero cuando don Eduardo Méndez, uno de los clientes más antiguos del restaurante, le pidió abiertamente a Antonio que le cambiara de camarera porque no se sentía cómodo,
Esperanza supo que no se lo estaba imaginando. No es nada personal, había dicho don Eduardo con esa sonrisa paternalista que dominaba como un arte. Simplemente prefiero un servicio más tradicional. De Antonio había accedido inmediatamente, disculpándose con don Eduardo como si Esperanza hubiera cometido algún crimen imperdonable, y desde ese momento, algo cambió en el ambiente del restaurante. Las otras camareras comenzaron a recibir las mesas más importantes, mientras que a Esperanza le asignaban los rincones más alejados. Las mesas de 2 personas, los clientes de paso, pero Esperanza no se quejó. No podía permitirse el lujo de quejarse. Cada día que mantenía ese trabajo era un día más que podía ayudar con los gastos médicos de su madre. Cada propina, por pequeña que fuera, era un paso más hacia la tranquilidad. Y entonces, una tarde de jueves, conoció al hombre que cambiaría todo. Rafael Mendoza apareció en Casa Blanca como aparecían los mitos, sin anunciarse, pero con una presencia que era imposible ignorar. Era el dueño del restaurante, aunque raras veces se dejaba ver en el salón principal. Prefería su oficina en el segundo piso, desde donde manejaba no solo Casa Blanca, sino una pequeña cadena de restaurantes que se extendía por toda la región de Valencia. Era un hombre de unos 45 años, alto y de complexión atlética, con cabello negro apenas salpicado de gris y unos ojos verde oscuro que parecían ver más de lo que la gente estaba dispuesta a mostrar. Había heredado Casa Blanca de su padre, quien a su vez lo había heredado de su abuelo, convirtiendo el lugar en una tradición familiar que se extendía por 3 generaciones. Pero Rafael era diferente a sus antecesores. Mientras su padre y su abuelo habían sido hombres de protocolo, rígido y tradiciones inmutables, Rafael tenía una manera silenciosa de observar que hacía sentir a la gente como si estuviera siendo leída como un libro abierto. Ese jueves, mientras Esperanza limpiaba las mesas del área de servicio después del almuerzo, Rafael bajó de su oficina con una expresión pensativa. Se detuvo en la entrada del salón principal, con las manos en los bolsillos, y simplemente observó. Esperanza no se dio cuenta de que la estaba mirando hasta que sintió esa sensación extraña que se tiene cuando alguien presta atención de verdad. Levantó la vista y se encontró con esos ojos verdes que la estudiaban con una intensidad que la hizo sentirse expuesta y protegida al mismo tiempo. Rafael no dijo nada, simplemente asintió, como si hubiera confirmado algo que había estado pensando, y regresó a su oficina. Pero para Esperanza, ese momento se quedó grabado como una fotografía. Por primera vez desde que había llegado a Casa Blanca, alguien la había visto. No como un problema que resolver, no como una presencia incómoda, sino como una persona real con valor propio. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento por las calles empedradas del centro histórico de Valencia, Esperanza sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza no sabía por qué esa mirada silenciosa del señor Mendoza había sido tan importante, pero había algo en ella que le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Lo que no sabía era que arriba, en su oficina, Rafael Mendoza estaba sentado frente a su escritorio de caoba, con una carpeta amarillenta abierta frente a él. La carpeta contenía documentos que llevaba años sin revisar, papeles que su padre le había entregado en su lecho de muerte con la instrucción de abrirlos solo cuando fuera el momento adecuado. Dentro de la carpeta había una fotografía en blanco y negro de una mujer joven de piel oscura, parada frente a la entrada original de Casa Blanca en 1945. Al reverso de la fotografía, con la letra cuidadosa de su abuelo, estaba escrito un nombre: Elena Torres. Rafael había estado mirando esa fotografía durante horas, comparándola mentalmente con el rostro de la camarera nueva. Los ojos eran los mismos, la forma de la barbilla idéntica, y el apellido, Torres. ¿Podía ser una coincidencia? ¿O el destino finalmente había decidido saldar una deuda que la familia Mendoza había estado cargando durante casi 80 años? Rafael cerró la carpeta y se recostó en su silla, sintiendo el peso de secretos que había heredado junto con el restaurante. Secretos que su abuelo había llevado a la tumba, que su padre había susurrado solo en sus últimos días, y que ahora él tendría que decidir si revelar o enterrar para siempre. Al día siguiente, viernes, Esperanza llegó al trabajo con una energía diferente. Tal vez había sido esa mirada del señor Mendoza, o tal vez era que finalmente se estaba acostumbrando al ritmo del restaurante. Pero por primera vez se sintió menos como una intrusa y más como alguien que tenía derecho a estar allí. El almuerzo transcurrió sin incidentes, y Esperanza manejó sus mesas con una confianza que no sabía que tenía. Incluso logró hacer sonreír a una pareja de turistas alemanes con su español entrecortado pero entusiasta. Pero fue durante la pausa de la tarde cuando las cosas se complicaron. Esperanza estaba en la pequeña cocina del personal, calentando la comida que había traído de casa, cuando escuchó voces que venían del almacén contiguo. Reconoció inmediatamente la voz de Antonio, el maître, pero había otra voz que no conocía, masculina, mayor, con el acento refinado de la alta sociedad valenciana. «No me malentienda, don Patricio», decía Antonio con ese tono obsequioso que usaba con los clientes importantes. «Nosotros respetamos la diversidad, por supuesto, pero Casa Blanca tiene una imagen que mantener.
una tradición que preservar. La voz que respondió fue fría y cortante. Antonio, llevo 30 años comiendo en este restaurante. He visto cambios. Y los he aceptado. Pero lo que no voy a aceptar es que conviertan este lugar en un experimento social. Mis socios y yo hemos estado discutiendo la situación. Y no somos los únicos incómodos. Esperanza sintió que el aire se les pesaba en los pulmones. Estaban hablando de ella. Tenía que ser de ella. Entiendo perfectamente su preocupación. Respondió Antonio, y créame que estoy de acuerdo. Pero las decisiones de contratación las toma el señor Mendoza, y él, bueno, él no siempre consulta con el equipo antes de tomar estas decisiones, pues tal vez sea hora de que alguien le haga ver la realidad. Replicó la otra voz, este restaurante sobrevive gracias a la lealtad de sus clientes, no a los experimentos progresistas de los jóvenes dueños. Esperanza sintió que las manos le temblaban mientras sostenía su almuerzo sin haberlo probado siquiera. Por un momento consideró la posibilidad de salir del almacén, de confrontar a Antonio y a ese cliente desconocido, de defender su derecho a estar allí, pero el miedo la paralizó, el miedo de perder el trabajo, de defraudar a su madre, de confirmar que efectivamente no pertenecía a ese mundo. En cambio, se quedó allí escuchando mientras Antonio y el cliente terminaban su conversación con promesas veladas de que la situación se resolvería pronto. Cuando finalmente se fueron, Esperanza se quedó sola en la pequeña cocina, con el almuerzo frío entre las manos y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Esa tarde trabajó como un autómata, sonriendo cuando tenía que sonreír, sirviendo cuando tenía que servir, pero con la mente muy lejos del restaurante. Se preguntaba si debería renunciar antes de que la despidieran. Si debería buscar otro trabajo donde no tuviera que cargar con el peso de ser diferente en un mundo que no estaba listo para la diferencia. Pero entonces, cuando estaba terminando de limpiar su última mesa del día, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó y se encontró con Rafael Mendoza, de pie a unos metros de distancia, observándola con esa misma intensidad silenciosa del día anterior. Señorita Torres, le dijo con una voz que era profunda pero suave, ¿podría acompañarme a mi oficina? Me gustaría hablar con usted. El corazón de Esperanza se detuvo por un momento. Era el final. Antonio había hablado con él, los clientes habían protestado. Y ahora venía el despido. Se limpió las manos en el delantal y asintió, tratando de mantener la compostura. La oficina de Rafael estaba en el segundo piso, al final de un pasillo silencioso decorado con fotografías antiguas del restaurante. Era un espacio cálido y masculino, con estantes llenos de libros, un escritorio de madera oscura y ventanas que daban a la plaza principal de la ciudad. Rafael le indicó una silla frente a su escritorio y se sentó al otro lado, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida de la madera. Esperanza comenzó, y el uso de su nombre de pila la sorprendió. He estado observándola durante estos días y quería conocer su opinión sobre algo. Esperanza parpadeó, confundida. No era lo que había esperado escuchar. Mi opinión, señor. Rafael asintió y abrió el cajón de su escritorio, sacando una carpeta que Esperanza no pudo ver claramente desde donde estaba sentada. Verá, Casa Blanca ha sido parte de mi familia durante 3 generaciones. Pero últimamente he estado pensando que tal vez sea hora de hacer algunos cambios. Cambios en la forma en que operamos, en la forma en que tratamos a nuestros empleados, en la forma en que nos relacionamos con la comunidad. Esperanza escuchaba con atención, pero no entendía dónde quería llegar. Y me preguntaba, continuó Rafael, ¿qué piensa usted sobre la idea de crear un programa de capacitación para jóvenes de la comunidad? Una oportunidad para que personas que normalmente no tendrían acceso a este tipo de trabajo puedan aprender habilidades culinarias y de servicio. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. No. Era lo que había esperado y ciertamente no era una conversación que hubiera imaginado tener con el dueño del restaurante. Creo que sería maravilloso, señor Mendoza. Respondió honestamente, hay muchas personas talentosas que simplemente no tienen las oportunidades. Rafael sonrió y fue la primera sonrisa genuina que Esperanza había visto desde que llegó a Casa Blanca. Me alegra escuchar eso, dijo, porque me gustaría que usted fuera parte de este proyecto, no solo como participante, sino como coordinadora. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Coordinadora? Él, el dueño del restaurante más exclusivo de Valencia, le estaba ofreciendo un puesto de responsabilidad. Señor Mendoza, tartamudeó, no sé si entiendo. Esperanza la interrumpió suavemente. Hay algo que debo contarle, algo sobre la historia de este restaurante, sobre mi familia, y tal vez sobre la suya también. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, mirando hacia la plaza donde los últimos rayos del sol dorado se filtraban entre los árboles. Mi abuelo fundó Casa Blanca en 1920 con su mejor amigo, un hombre llamado Carlos Torres. Trabajaron juntos durante 25 años construyendo este lugar desde cero, pero en 1945 algo pasó.
Una disputa, un malentendido, algo que mi abuelo nunca me explicó completamente. Carlos se fue y se llevó con él a su familia. Esperanza sintió que el aire se le volvía espeso. Torres, el mismo apellido que ella llevaba. Durante años, mi abuelo intentó contactar a Carlos, pero nunca pudo encontrarlo. Se había mudado, había cambiado de vida, y mi abuelo cargó con la culpa de esa separación hasta el día que murió. Rafael se volteó hacia ella, y en sus ojos había algo que parecía una mezcla de esperanza y temor. Esperanza, ¿sabría usted decirme algo sobre su familia? ¿Sobre sus abuelos? La pregunta la dejó sin palabras. Por supuesto que sabía sobre sus abuelos. Su abuelo Carlos había muerto cuando ella era muy pequeña, pero su abuela Elena siempre le contaba historias sobre él. Sobre cómo había trabajado en restaurantes elegantes cuando era joven, sobre cómo había soñado con tener su propio lugar, sobre cómo todo había cambiado después de algo que nunca le había querido explicar completamente. Mi abuelo se llamaba Carlos Torres, susurró Esperanza, sintiendo que las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Trabajaba en restaurantes. Mi abuela siempre decía que había tenido un socio, alguien con quien había construido algo hermoso, pero que todo se había perdido por una traición. Rafael cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Esperanza, dijo suavemente. Creo que su abuelo y el mío fueron socios. Creo que usted tiene derecho a estar aquí no como empleada, sino como heredera de algo que su familia ayudó a construir. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza pudo escuchar su propio corazón latiendo. Todo lo que había creído sobre su lugar en Casa Blanca, todo lo que había asumido sobre su derecho a estar allí, se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Rafael regresó a su escritorio y abrió la carpeta que había tenido frente a él durante toda la conversación. Sacó la fotografía en blanco y negro y se la extendió a Esperanza. Era una mujer joven, hermosa, de piel oscura, parada frente a Casa Blanca en lo que parecían los años 40. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y tenía una sonrisa que irradiaba orgullo y determinación. En el reverso, con letra cuidadosa, estaba escrito: Elena Torres, copropietaria, 1945. Esperanza miró la fotografía con manos temblorosas. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los ojos, la forma de la cara, la postura. Era innegablemente familiar. Es mi abuela, murmuró, con lágrimas que amenazaban con desbordarse. Pero ella nunca me dijo, nunca me contó que había sido dueña de algo así. Rafaela sintió con tristeza. La disputa entre nuestros abuelos debe haber sido muy dolorosa para ambos. Tan dolorosa que prefirieron enterrar esa parte de sus vidas antes que enfrentar lo que habían perdido. Esperanza levantó la vista de la fotografía y miró a Rafael con una mezcla de asombro, gratitud y terror. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Rafael sonrió. Y esta vez su sonrisa tenía la calidez de alguien que finalmente había encontrado la pieza que le faltaba a su vida. Ahora, Esperanza Torres, vamos a corregir un error que ha durado demasiado tiempo. Vamos a devolver a su familia lo que siempre debió ser suyo. Pero mientras Rafael hablaba de justicia y reparación, Esperanza no podía dejar de pensar en las voces que había escuchado esa tarde en el almacén. Si ya había resistencia a su presencia como simple camarera, ¿qué pasaría cuando se enteraran de que podría llegar a ser mucho más que eso? Y en algún lugar en el fondo de su mente, una vocecita le susurraba que tal vez algunas heridas familiares habían permanecido cerradas durante tanto tiempo por una buena razón. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento, mirando la fotografía de su abuela que Rafael le había permitido llevarse a casa. Elena Torres, copropietaria. Las palabras resonaban en su mente como ecos de un sueño que no sabía que había perdido. ¿Cómo era posible que su abuela nunca le hubiera contado nada? Elena había muerto cuando Esperanza tenía 12 años, pero habían sido muy cercanas. Habían pasado tardes enteras juntas, cocinando, cosiendo, compartiendo historias. Sin embargo, nunca, ni una sola vez, Elena había mencionado que había sido dueña de algo tan importante como Casa Blanca. Esperanza se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña cómoda donde guardaba las pocas cosas que había heredado de su abuela. Al fondo del último cajón, envuelto en un pañuelo de seda azul, encontró el viejo cuaderno de recetas que Elena le había dejado. Lo había hojeado cientos de veces a lo largo de los años, pero esa noche lo abrió con ojos diferentes. Y ahí estaba, en la primera página, escrito con la letra cuidadosa de su abuela: para mi nieta Esperanza, que algún día entenderá que las recetas no son solo comida, sino memoria. Con amor, Elena Torres. 1995. Esperanza pasó las páginas lentamente, leyendo recetas de paella, de cocido madrileño, de tarta de Santiago. Pero al final del cuaderno, escondidas entre las páginas de una receta de flan, encontró algo que nunca había visto antes: 2 cartas amarillentas, dobladas con cuidado. La primera carta estaba dirigida a Elena Torres, fechada el 15 de marzo de 1945. La letra era masculina, cuidadosa: querida Elena.
Los abogados me han confirmado que no hay vuelta atrás. La sociedad se ha disuelto oficialmente. Sé que ambos hicimos cosas de las que nos arrepentimos. Pero quiero que sepas que nunca dude de tu valía como persona ni como socia. Espero que algún día nuestros hijos puedan entender que el mundo no estaba listo para lo que nosotros intentamos construir con respeto y tristeza. Alejandro Mendoza. La segunda carta era de su abuela, aparentemente nunca enviada. Alejandro, he intentado escribirte 1000 veces, pero las palabras nunca salen como deberían. No te culpo por la decisión que tomaste. Sé que la presión de tu familia y de los clientes era demasiado fuerte, pero quiero que sepas que lo que construimos juntos fue real, fue hermoso. Y fue justo. Algún día, cuando el mundo cambie, espero que nuestros nietos puedan terminar lo que nosotros empezamos, con amor y perdón. Elena de Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras entendía finalmente lo que había pasado. Su abuela y el abuelo de Rafael habían sido socios, habían construido Casa Blanca juntos. Pero la sociedad de los años 40 no había estado lista para una partnership entre un hombre blanco y una mujer afrodescendiente. La presión social había sido demasiado fuerte, y al final habían tenido que separarse. Pero Elena nunca había perdido la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Al día siguiente, Esperanza llegó a Casa Blanca con una determinación que no había sentido nunca antes. No era solo una empleada más, era la nieta de una de las fundadoras. Y tenía derecho a estar allí, pero la realidad la golpeó apenas puso un pie en el restaurante. Teresa y Rocío, las otras camareras, la miraron con una frialdad que no había sentido antes. Antonio la saludó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Y durante todo el turno de la mañana, Esperanza pudo sentir los susurros y las miradas que la seguían por el salón. Al mediodía, Rafael la llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, ella subió las escaleras con las cartas de su abuela en el bolsillo, sintiendo que llevaba consigo una pieza importante del rompecabezas. Esperanza, comenzó Rafael apenas ella se sentó. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, y me he dado cuenta de que tal vez fui demasiado precipitado. Revelar la historia de nuestras familias es una cosa, pero implementar cambios en el restaurante es otra muy diferente. Esperanza lo miró con atención, tratando de descifrar qué había detrás de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Rafael suspiró y se pasó una mano por el cabello. He recibido varias llamadas esta mañana, clientes preocupados, inversores haciendo preguntas. Parece que se ha corrido la voz de que estoy considerando hacer cambios significativos en la operación del restaurante. ¿Y eso es malo? No necesariamente, respondió Rafael, pero me he dado cuenta de que necesito moverme con más cuidado. Casa Blanca no es solo un restaurante, es una institución. Y las instituciones no cambian de la noche a la mañana sin consecuencias. Esperanza sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Se estaba echando para atrás? Después de todo lo que le había revelado, ¿iba a decidir que era demasiado complicado? Señor Mendoza, dijo suavemente, sacando las cartas del bolsillo, creo que hay algo que usted debería ver. Le entregó las cartas y esperó mientras él las leía. Vio cómo su expresión cambiaba, como sus ojos se llenaban de algo que parecía una mezcla de tristeza y admiración. Dios mío, murmuró cuando terminó de leer. Mi abuelo nunca me contó que había sido tan difícil para Elena. Siempre pensé que la separación había sido mutua, algo profesional. Esperanza se inclinó hacia adelante. Según estas cartas, el mundo no estaba listo para su sociedad. ¿Pero no cree que ahora es diferente? ¿No cree que ahora es el momento de honrar lo que ellos trataron de construir? Rafael levantó la vista de las cartas y la miró con una intensidad que la hizo sentirse como si pudiera ver directamente dentro de su alma. ¿Estás segura de que quiere esto, Esperanza? Porque no va a ser fácil. Habrá resistencia, habrá personas que tratarán de hacerle la vida imposible. ¿Está lista para eso? Esperanza pensó en su madre luchando contra la enfermedad. Pensó en su abuela, que había mantenido viva la esperanza durante 50 años. Pensó en todas las veces que había sentido que no pertenecía a algún lugar simplemente por el color de su piel. Estoy lista, dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Rafael sonrió. Y esta vez su sonrisa tenía algo de la determinación férrea que había convertido a Casa Blanca en lo que era. Entonces vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo bien. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y cambios. Rafael anunció al personal que Esperanza iba a asumir un rol de mayor responsabilidad en el restaurante. Sin revelar todavía los detalles completos de la historia familiar, dijo que iba a ser parte de un nuevo proyecto de desarrollo y que tendría autoridad para hacer sugerencias sobre operaciones y servicios. La reacción fue inmediata y visceral. Antonio se acercó a Rafael esa misma tarde con una expresión que mezclaba indignación y desconcierto. Señor Mendoza, con todo respeto, no entiendo esta decisión. La señorita Torres lleva apenas una semana trabajando aquí. ¿Cómo puede justificar este tipo de promoción tan rápida? Rafael había estado esperando esa conversación. Antonio, entiendo su preocupación,
pero a veces las decisiones de liderazgo requieren ver potencial donde otros no lo ven. ¿Potencial? Antonio bajó la voz, pero su tono se volvió más áspero. Señor Mendoza, yo llevo 15 años trabajando en este restaurante. He visto pasar empleados, he entrenado camareros. He mantenido los estándares que han hecho de Casa Blanca lo que es. Y ahora me está pidiendo que aceite que una muchacha sin experiencia tenga autoridad sobre procedimientos que yo he perfeccionado durante años. Rafael notó la pausa antes de muchacha y supo exactamente qué palabra Antonio había estado a punto de usar. Antonio, le dijo con una calma que ocultaba una firmeza de acero. Creo que está confundiendo la experiencia con la sabiduría, y creo que está subestimando lo que la señorita Torres puede aportar a este lugar. Pero Antonio no era el único que tenía objeciones. Teresa y Rocío comenzaron a formar una alianza silenciosa de resistencia. Cuando Esperanza sugería cambios menores en el servicio, como ofrecer agua con gas además de agua normal, o reorganizar las mesas para crear un ambiente más acogedor, ellas respondían con sonrisas forzadas y comentarios pasivo-agresivos. No sabía que teníamos una nueva gerente, le dijo Rocío a Teresa un día. Lo suficientemente alto para que Esperanza la escuchara. Qué rápido ascienden algunas personas estos días. Teresa respondió con una risa seca. Supongo que hay diferentes criterios para diferentes personas, pero la verdadera prueba llegó un jueves por la noche, cuando Casa Blanca estaba lleno hasta el tope con la clientela habitual de la cena. Era una noche importante, con 3 mesas de clientes corporativos, una celebración de aniversario, y varios clientes regulares que venían religiosamente todos los jueves desde hacía años. Esperanza estaba supervisando el servicio como Rafael le había pedido que hiciera. Cuando notó que una de las mesas corporativas parecía inconforme con algo, se acercó discretamente y escuchó al líder del grupo, un hombre de unos 50 años con traje caro y reloj de oro, quejándose con Teresa. Perdone, señorita, decía el hombre con esa voz autoritaria que usan las personas acostumbradas a ser obedecidas, pero esto es inaceptable. Pedimos la paella especial hace 45 minutos y hasta ahora no hemos visto ni el aperitivo. Teresa se disculpó profusamente y corrió hacia la cocina. Esperanza la siguió, preocupada por la demora inusual. En la cocina encontró el caos. Miguel, el chef principal, estaba discutiendo acaloradamente con uno de los cocineros auxiliares. Aparentemente, se había producido un error en las órdenes y la paella especial para la mesa corporativa había sido enviada por error a otra mesa. ¿Cuánto tiempo para rehacerla?, preguntó Esperanza. Miguel la miró con una expresión que mezclaba frustración y resentimiento. Al menos 20 minutos más. Y eso si empezamos ahora mismo. Esperanza sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. 20 minutos más significaba que la mesa corporativa habría estado esperando más de 1 hora por su comida, en un restaurante como Casa Blanca. Eso era inaceptable, pero entonces recordó algo. En el cuaderno de recetas de su abuela, había una versión rápida de paella que Elena había desarrollado para ocasiones de emergencia, una versión que mantenía todo el sabor pero podía estar lista en 10 minutos. Miguel, dijo con una seguridad que no sabía que tenía, déjeme cocinar para esa mesa. ¿Qué? Miguel la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Usted? ¿Cocinar en mi cocina? Sé hacer una paella rápida que va a dejarlos impresionados, insistió Esperanza. Confía en mí. Miguel miró a Teresa, que había regresado de explicarle la situación a la mesa corporativa. Y luego miró de nuevo a Esperanza. De acuerdo, dijo finalmente, pero si arruina esto, la responsabilidad es suya. Esperanza se ató un delantal y se dirigió a la estufa con las manos ligeramente temblorosas pero la mente completamente clara. Había hecho esa receta cientos de veces en casa, pero nunca bajo presión, nunca con tanto en juego. Mientras trabajaba, sintió como si su abuela estuviera junto a ella, guiando sus manos. El arroz, el azafrán, el caldo, las especias. Todo fluyó de manera natural. Y mientras la paella tomaba forma en la paellera, algo mágico comenzó a suceder. El aroma que se levantaba de la estufa era diferente a cualquier cosa que hubiera salido de esa cocina antes. Era rico, complejo, familiar y exótico al mismo tiempo. Miguel se acercó, olisqueó, y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué le puso?, preguntó con una mezcla de admiración y curiosidad profesional. Un secreto de familia, respondió Esperanza con una sonrisa. 10 minutos después, la paella estaba lista. Era hermosa, dorada, con los mariscos perfectamente cocidos y el arroz en su punto exacto. Esperanza la llevó personalmente a la mesa corporativa, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Caballeros, se disculpó sinceramente, lamento profundamente la demora. Esta paella ha sido preparada especialmente para ustedes, con una receta familiar que esperamos compense la espera. El líder del grupo, que había estado visiblemente molesto durante toda la espera, probó un bocado. Sus ojos se cerraron por un momento como si estuviera procesando algo inesperado. Luego abrió los ojos y miró directamente a Esperanza. Señorita, dijo lentamente, llevo comiendo en Casa Blanca durante 10 años.
Esta es, sin duda, la mejor paella que he probado en mi vida. Los otros miembros del grupo asintieron entusiastamente. Y el ambiente en la mesa cambió completamente. De la molestia pasaron a la euforia, pidiendo más vino, extendiendo la velada y preguntando específicamente por la receta. Pero mientras Esperanza regresaba a la cocina, sintiéndose triunfante, no se dio cuenta de que Antonio había estado observando toda la escena desde el fondo del salón con una expresión que mezclaba admiración y algo que parecía peligrosamente similar al miedo. Esa noche, después de que el último cliente se había ido y las luces del comedor se habían apagado, Rafael llamó a Esperanza a su oficina. He oído que salvó la noche, le dijo con una sonrisa orgullosa. Miguel me contó lo que pasó con la mesa corporativa. Esperanza se ruborizó. Solo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Rafael negó con la cabeza. Hizo mucho más que eso. Demostró que pertenece aquí no solo por su historia familiar, sino por su propio mérito. Pero entonces su expresión se volvió más seria. Esperanza, hay algo más que necesito decirle. He estado recibiendo llamadas, clientes, inversores, incluso algunos miembros de mi propia familia. Se está corriendo la voz de que estoy considerando cambios importantes en Casa Blanca y hay resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Rafael suspiró profundamente. El tipo de resistencia que puede afectar el negocio. Algunos clientes han amenazado con no volver. Dos de nuestros inversores principales han sugerido que reconsidere mis decisiones, y mi tío Patricio, que tiene una participación menor en el restaurante, está presionando para que convoque una reunión de emergencia del consejo. Esperanza sintió que el mundo se tambalea debajo de sus pies. Se estaba desmoronando todo antes de que siquiera hubiera comenzado realmente. ¿Qué va a hacer?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Rafael la miró durante un largo momento y en sus ojos vio la misma determinación que había visto en las cartas de su abuela. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años, dijo finalmente. Voy a convocar esa reunión del consejo y voy a contarles la verdad completa sobre la historia de Casa Blanca, sobre Elena Torres, sobre mi abuelo, y sobre por qué es hora de corregir un error que ha durado demasiado tiempo. Esperanza sintió una mezcla de terror y admiración. ¿Estaba Rafael realmente dispuesto a arriesgar todo por ella, por la memoria de su abuela? ¿Y si deciden que no vale la pena el riesgo?, preguntó. Rafael sonrió. Pero había algo triste en su sonrisa. Entonces al menos sabré que hice lo correcto, y usted, Esperanza Torres, sabrá que luchó por lo que le pertenece. Esa noche, Esperanza caminó a casa por las calles silenciosas de Valencia con la sensación de que estaba parada en el borde de un precipicio. Todo lo que había construido en las últimas semanas, toda la esperanza que había comenzado a sentir, todo podía desaparecer en una reunión de consejo. Pero mientras caminaba, pensó en la paella que había cocinado esa noche, en la sonrisa de satisfacción del cliente corporativo, en la forma en que Miguel la había mirado con nuevo respeto. Pensó en las cartas de su abuela, en la esperanza que Elena había mantenido viva durante 50 años. Y se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara en esa reunión, ella ya había demostrado algo importante, no solo para los demás, sino para sí misma. Ella pertenecía a Casa Blanca, no por caridad, no por corrección política, sino porque tenía las habilidades, la pasión y el derecho heredado de estar allí. La pregunta ahora era si el mundo estaba finalmente listo para reconocerlo. La reunión del consejo estaba programada para el viernes por la tarde, después del horario de almuerzo. Rafael había decidido que sería mejor tener la conversación cuando el restaurante estuviera cerrado al público. Sin la presión de los clientes y el servicio, Esperanza llegó a Casa Blanca esa mañana sintiéndose como si estuviera caminando hacia su propio juicio. Había pasado toda la noche anterior despierta, ensayando en su mente diferentes escenarios, diferentes resultados posibles. En el mejor de los casos, el consejo aceptaría la revelación sobre su historia familiar y la apoyarían. En el peor, prefería no pensar en el peor. El ambiente en el restaurante esa mañana era tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Antonio se movía por el salón con una rigidez militar, dirigiéndose a los empleados con órdenes cortantes y miradas que evitaban cuidadosamente cruzarse con las de Esperanza. Teresa y Rocío susurraban en rincones oscuros, sus conversaciones cesando abruptamente cada vez que ella se acercaba. Solo Miguel parecía mantener una actitud normal hacia ella, incluso amigable. La tarde anterior, después del incidente con la paella, había buscado Esperanza en privado. Escuche, señorita Torres, le había dicho con esa sinceridad brusca que caracterizaba a los cocineros veteranos. No sé qué está pasando aquí exactamente, pero sé reconocer el talento cuando lo veo. Lo que hizo anoche, eso no se enseña en las escuelas culinarias, eso viene de la sangre, del corazón. Ahora, mientras preparaba las mesas para el almuerzo, Esperanza se aferraba a esas palabras como a un salvavidas en medio de una tormenta. A las 3 de la tarde, los últimos clientes del almuerzo se habían ido, y el personal había terminado de limpiar el salón. Rafael bajó de su oficina con una expresión seria pero determinada.
y se dirigió directamente a Esperanza. Es hora, le dijo simplemente. Los miembros del consejo comenzaron a llegar poco después. Esperanza los observó desde la ventana de la pequeña oficina administrativa donde Rafael le había pedido que esperara. Reconoció a algunos: don Patricio Mendoza, el tío de Rafael. Era un hombre corpulento de 60 años, con bigote gris y esa postura arrogante que viene de generaciones de privilegio. Doña Carmen Vega, la representante de los inversores minoritarios. Era una mujer elegante de mediana edad que había hecho su fortuna en bienes raíces. Y finalmente llegó don Eduardo Méndez, el mismo cliente que había pedido que le cambiaran de camarera en su primer día. ¿Qué hacía don Eduardo en una reunión del consejo? Esperanza sintió que un escalofrío de presentimiento le recorría la espina dorsal. Rafael apareció en la puerta de la oficina. Esperanza, es momento de que se una a nosotros. La sala de reuniones estaba en el segundo piso, al lado de la oficina principal de Rafael. Era un espacio formal, con una mesa larga de caoba rodeada de sillas de cuero negro. Las paredes estaban decoradas con fotografías históricas de Casa Blanca y certificados de reconocimiento acumulados a lo largo de los años. Cuando Esperanza entró, sintió que todos los ojos se posaban sobre ella con diferentes grados de curiosidad, desconfianza y, en el caso de don Eduardo, algo que parecía desprecio apenas contenido. Rafael tomó su lugar en la cabecera de la mesa y le indicó a Esperanza que se sentara a su derecha. Ella se sintió enormemente expuesta, como si estuviera en un escenario bajo luces cegadoras. Gracias a todos por venir. Comenzó Rafael con una formalidad que Esperanza no le había escuchado antes. Los he convocado porque necesitamos discutir el futuro de Casa Blanca. Y eso incluye algunas revelaciones sobre nuestro pasado que considero esenciales para tomar decisiones informadas. Don Patricio se inclinó hacia adelante con una expresión impaciente. Rafael, espero que esta reunión no sea para formalizar decisiones que ya has tomado unilateralmente, porque si es así, te recuerdo que, aunque seas el accionista mayoritario, este consejo existe precisamente para evitar impulsos que puedan dañar la reputación y rentabilidad de Casa Blanca. Rafael asintió calmadamente. Entiendo tu preocupación, tío Patricio. Pero creo que, después de escuchar lo que tengo que decir, comprenderás que no se trata de impulsos, sino de justicia. Procedió entonces a contar la historia completa. Habló de Carlos Torres y Elena Torres, de la sociedad original que había fundado Casa Blanca, de la presión social que había forzado la separación y de los documentos que probaban la participación de la familia Torres en la creación del restaurante. Mientras Rafael hablaba, Esperanza observó las reacciones alrededor de la mesa. Doña Carmen parecía genuinamente sorprendida, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas clarificadoras. Don Patricio mostraba una mezcla de escepticismo y molestia creciente. Pero don Eduardo tenía una expresión que Esperanza no pudo descifrar completamente, algo entre el reconocimiento y el miedo. Cuando Rafael terminó su explicación y mostró las cartas y documentos, un silencio tenso se instaló en la sala. Don Patricio fue el primero en hablar, y su voz tenía un filo de irritación apenas contenida. Rafael, suponiendo que todo esto sea cierto, ¿qué propones exactamente? ¿Que le entregemos la mitad del restaurante a esta muchacha basándonos en cartas viejas y fotografías? ¿Que pongamos en riesgo todo lo que 3 generaciones de la familia Mendoza han construido por un sentimiento de culpa mal dirigido? No se trata de culpa, respondió Rafael con firmeza. Se trata de justicia, y se trata del futuro de Casa Blanca. Doña Carmen levantó una mano para pedir la palabra. Rafael, entiendo el valor sentimental de esta historia. Y si es cierta, ciertamente representa una injusticia histórica que merece ser reconocida. Pero también tenemos que considerar las implicaciones prácticas. ¿Cómo sabemos que la señorita Torres tiene las habilidades y la experiencia necesarias para manejar una participación significativa en un negocio de esta magnitud? Esperanza sintió que era su momento de hablar. Con voz temblorosa pero determinada, comenzó a responder. Señora Vega, entiendo sus preocupaciones. Yo también las tendría en su lugar. No tengo un título en administración de empresas. No vengo de una familia de restauranteros. No tengo las conexiones sociales que tradicionalmente se esperan en este nivel. Hizo una pausa. Respiró profundamente y continuó con más fuerza. Pero lo que sí tengo es pasión por este lugar, respeto por su historia. Ideas sobre cómo puede crecer sin perder su esencia. He trabajado en la industria de servicios desde que tengo 17 años. Conozco lo que significa el servicio excepcional porque lo he vivido desde abajo, y creo que esa perspectiva puede ser valiosa. Fue en ese momento cuando don Eduardo habló por primera vez. Y su voz tenía una calidad extraña, como si estuviera luchando contra algo interno. Señorita Torres, dijo lentamente, ¿podría decirme el nombre completo de su abuela? La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. Elena Rosario Torres Vázquez. ¿Por qué? Don Eduardo cerró los ojos por un momento como si estuviera procesando algo doloroso. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, porque Elena Torres era mi niñera cuando yo era niño. Era la mujer más bondadosa, más sabia
más talentosa que conocí en mis primeros años de vida, y cuando desapareció de nuestras vidas en 1945. Mi madre lloró durante semanas. El silencio que siguió era tan denso que Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo. Elena trabajaba para mi familia 3 días a la semana, continuó don Eduardo con voz entrecortada. Los otros días trabajaba aquí, en Casa Blanca. Yo era muy pequeño. Pero recuerdo que siempre hablaba de este lugar con un orgullo especial, diferente al orgullo que tenía por su trabajo en nuestra casa. Decía que aquí estaba construyendo algo importante. Algo que sería para el futuro. Don Eduardo miró directamente a Esperanza y en sus ojos había algo que parecía reconocimiento y disculpa al mismo tiempo. ¿Cuándo usted llegó a trabajar aquí, señorita Torres? Algo en su rostro me resultó familiar, pero no pude ubicarlo. Ahora entiendo por qué. Tiene los mismos ojos de Elena, la misma forma de sostener la cabeza cuando está concentrada. La misma gracia natural que tenía su abuela. Se detuvo, luchando visiblemente con las emociones. Elena Torres no solo ayudó a fundar Casa Blanca, también ayudó a criar a la generación de hombres que se convertirían en los principales clientes de este restaurante, incluido yo. Y sí he sido, sí. He mostrado resistencia a su presencia aquí, ha sido por ignorancia, no por malicia. Don Patricio parecía haber perdido parte de su arrogancia anterior. ¿Estás diciendo que conocías a esta familia? Eduardo, no solo conocí a Elena, respondió don Eduardo. Le debo algunas de las lecciones más importantes de mi vida. Fue ella quien me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la bondad de su corazón y la calidad de su carácter. Se volvió hacia Rafael con una expresión decidida. Rafael, si esta joven es realmente la nieta de Elena Torres, entonces no solo merece estar aquí, merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Y yo seré el primero en disculparme públicamente por cualquier incomodidad que haya causado. Doña Carmen parecía conmovida por la revelación. Esto ciertamente cambia la perspectiva de las cosas, pero aún tenemos que considerar las implicaciones financieras y operativas. Rafael asintió. Por eso he preparado una propuesta específica. Sacó una carpeta gruesa de su maletín y comenzó a distribuir copias alrededor de la mesa. Propongo que Esperanza Torres sea reconocida oficialmente como heredera de la participación de Elena Torres en Casa Blanca. Esto representaría un 25% de las acciones del restaurante. Don Patricio casi se atragantó. ¿25%? Eso es una fortuna. Déjame terminar, continuó Rafael con calma. Este reconocimiento vendría acompañado de un programa de desarrollo profesional de 2 años, durante el cual Esperanza trabajaría en todas las áreas del restaurante, desde la cocina hasta la administración, para adquirir la experiencia necesaria para ejercer sus derechos como socia. Además, propongo que usemos esta oportunidad para lanzar un programa de mentoría culinaria para jóvenes de la comunidad, utilizando las recetas tradicionales que Esperanza ha traído consigo y que claramente resuenan con nuestros clientes. Esperanza escuchaba con una mezcla de asombro y terror. ¿25%? ¿De verdad Rafael estaba proponiendo algo tan significativo? Pero entonces don Patricio se levantó de su silla, con el rostro enrojecido de indignación. Esto es absurdo. Rafael, completamente absurdo. No puedes tomar una decisión de esta magnitud basándote en sentimentalismos y documentos viejos. Casa Blanca ha mantenido su reputación durante décadas siguiendo ciertos estándares. ¿Qué tipo de estándares exactamente, tío Patricio? Preguntó Rafael con una voz peligrosamente calma. Don Patricio se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era muy tarde para retroceder. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Tenemos una clientela específica, con expectativas específicas. No podemos arriesgar eso por experimentos sociales. El silencio que siguió era ensordecedor. Rafael se levantó lentamente de su silla. Y cuando habló, su voz tenía una frialdad que Esperanza no le había escuchado nunca. Tío Patricio, creo que acabas de clarificar perfectamente por qué este cambio es no solo necesario, sino urgente. Casa Blanca no puede seguir siendo un refugio para prejuicios disfrazados de tradición. Se volvió hacia los demás miembros del consejo. Voy a ser muy claro, esto no es una consulta, es una notificación. Como accionista mayoritario, tengo el derecho de tomar esta decisión, pero prefiero tener el apoyo del consejo porque creo en el valor del consenso. Doña Carmen se aclaró la garganta. Rafael, aprecio tu transparencia, y después de escuchar la historia completa, incluyendo el testimonio de don Eduardo, creo que tu propuesta tiene mérito. Pero me gustaría sugerir algunas salvaguardas financieras para proteger la inversión de todos. Don Eduardo asintió enfáticamente. Estoy completamente de acuerdo con Rafael. Es más, me gustaría proponer que el programa de mentoría culinaria se expanda para incluir becas de estudio. Mi familia estaría dispuesta a financiar parte de ese programa como una forma de honrarla. Memoria de Elena Torres. Don Patricio miró alrededor de la mesa con incredulidad creciente. ¿Están todos locos? ¿Van a destruir décadas de reputación por esto? Rafael lo miró con una tristeza que era más devastadora que cualquier enojo. No.
Tío Patricio, vamos a construir sobre décadas de historia para crear algo mejor, y si no puedes ver eso, tal vez sea momento de que consideres vender tu participación. La amenaza velada flotó en el aire como humo. Don Patricio tenía solo un 5% de las acciones, pero había estado en el consejo desde que Rafael era niño. La idea de ser excluido de Casa Blanca era claramente algo que no había considerado. Esto no ha terminado, murmuró, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Mi hermano se está revolcando en su tumba. Rafael se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola deliberadamente. Mi padre era un buen hombre, tío Patricio, pero también era un hombre de su tiempo. Yo prefiero ser un hombre del futuro. Después de que don Patricio se fuera, dando un portazo que resonó por todo el edificio, la atmósfera en la sala cambió completamente. Los 3 miembros restantes del consejo pasaron la siguiente hora trabajando en los detalles del programa de desarrollo de Esperanza, estableciendo métricas de éxito, cronogramas de implementación y salvaguardas financieras. Cuando finalmente terminaron, Esperanza se sentía como si hubiera corrido un maratón emocional. Todo había cambiado en el espacio de unas pocas horas y aún no estaba segura de haber procesado completamente lo que había pasado. Rafael la acompañó de vuelta a la oficina principal, donde se sentaron en silencio durante varios minutos. ¿Cómo se siente?, le preguntó finalmente. Esperanza tardó un momento en responder, asustada, emocionada, abrumada. No estoy segura de merecer todo esto. Rafael sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente relajada que había mostrado en todo el día. Esperanza, después de lo que acaba de pasar en esa sala, después de la forma en que don Eduardo habló de su abuela, después de ver cómo manejó la presión y mantuvo su dignidad incluso cuando don Patricio estaba siendo deliberadamente ofensivo, créame cuando le digo que se ha ganado cada oportunidad que se le está ofreciendo. Pero la conversación fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta. Miguel entró sin esperar respuesta, con una expresión de alarma en el rostro. Señor Mendoza, señorita Torres, necesitan venir al salón principal ahora mismo. Siguieron a Miguel escaleras abajo, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Todo el personal de Casa Blanca estaba reunido en el salón principal: Antonio, Teresa, Rocío, los cocineros auxiliares, el personal de limpieza, incluso algunos empleados de medio tiempo que normalmente no trabajaban los viernes. Pero no estaban solos. También había al menos 20 personas que Esperanza no reconoció, hombres y mujeres de diferentes edades, algunos vestidos formalmente, otros más casualmente, pero todos con una expresión de determinación seria. Antonio se adelantó del grupo y cuando habló, su voz tenía una humildad que Esperanza nunca había escuchado antes. Señor Mendoza. Señorita Torres, pedimos disculpas por esta interrupción, pero sentimos que era importante hacer una declaración. Hizo una pausa, mirando directamente a Esperanza. Esta mañana, don Patricio vino a hablar conmigo. Me sugirió que organizara al personal para expresar nuestras preocupaciones sobre los cambios que se están considerando en Casa Blanca. Esperanza sintió que su corazón se hundía. Después de todo lo que había pasado en la reunión del consejo, ahora tendría que enfrentar una rebelión del personal, pero Antonio continuó, y sus palabras tomaron una dirección inesperada. Pero después de pensarlo cuidadosamente, después de reflexionar sobre lo que he visto en las últimas semanas, me di cuenta de que don Patricio estaba equivocado, y yo también he estado equivocado. Se volvió hacia Esperanza con una expresión que mezclaba vergüenza y respeto. Señorita Torres, le debo una disculpa. Cuando usted llegó aquí, permití que mis prejuicios nublaran mi juicio profesional. Pero he visto cómo trabaja, he visto cómo trata a los clientes, he visto cómo respeta este lugar. Y la noche que salvó el servicio con esa paella. Bueno, eso me demostró que usted no solo pertenece aquí, sino que puede hacer que este lugar sea mejor. Teresa se adelantó también. Señorita Torres, yo también quiero disculparme. He sido injusta con usted. Y ha sido por miedo. Miedo al cambio, miedo a perder mi lugar aquí. Pero me he dado cuenta de que el cambio no siempre es malo, especialmente cuando está liderado por alguien que ama este lugar tanto como usted obviamente lo hace. Una por una, las otras personas comenzaron a presentarse. Había antiguos empleados de Casa Blanca que habían venido a mostrar su apoyo. Había clientes regulares que habían escuchado rumores sobre la reunión del consejo y querían expresar su respaldo a los cambios. Había incluso algunos miembros de la comunidad local que veían en la historia de Esperanza una oportunidad para el progreso social. Pero fue Miguel quien ofreció el gesto más significativo. Se acercó a Esperanza con algo en las manos, un delantal blanco de chef, bordado con las palabras Casa Blanca y debajo, en letras más pequeñas, Elena Torres Memorial Kitchen, señorita Torres. Dijo con esa sinceridad brusca que lo caracterizaba. Me tomé la libertad de encargar esto. Pensé que era importante que su abuela tuviera el reconocimiento que merece y que usted tenga las herramientas apropiadas para honrar su memoria. Esperanza tomó el delantal con manos temblorosas. Y por primera vez desde que había llegado a Casa Blanca, sintió que verdaderamente pertenecía allí.
no como una intrusa tolerada, no como un experimento social, sino como una parte legítima de la familia que hacía funcionar ese lugar. Pero la sorpresa más grande vino cuando la multitud se separó y apareció una figura que Esperanza no había visto en semanas, su madre, Dolores. Dolores Torres era una mujer pequeña pero fuerte, de 52 años, que había luchado contra la enfermedad con la misma determinación férrea con la que había criado Esperanza sola. Tenía el cabello prematuramente gris y las manos marcadas por años de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con un orgullo que hacía que pareciera 10 años más joven. «Mija», dijo con voz entrecortada por las emociones. «Miguel me llamó y me contó lo que estaba pasando. No podía quedarme en casa sabiendo que mi hija estaba aquí sola, luchando por el legado de mi madre». Esperanza corrió hacia su madre y la abrazó, sintiendo que todas las emociones de las últimas semanas finalmente encontraban salida en lágrimas de alivio y gratitud. Pero Dolores no había terminado. Se apartó suavemente de Esperanza y se volvió hacia Rafael. «Señor Mendoza», dijo con esa dignidad natural que había transmitido a su hija, «quiero agradecerle por ver en mi Esperanza lo que muchos otros no pudieron ver. Y quiero decirle algo sobre mi madre, Elena». Hizo una pausa, respirando profundamente. Elena nunca habló mucho sobre sus días en Casa Blanca, pero sí me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que este lugar había sido su sueño hecho realidad. Un lugar donde las personas podían venir juntas sin importar de dónde venían o cómo se veían. Me dijo que algún día, cuando el mundo estuviera listo, ese sueño se haría realidad de nuevo. Miró alrededor del salón a todas las caras que la miraban con atención. «Creo que ese día ha llegado». Rafael se acercó a Dolores y le ofreció su mano, que ella estrechó con firmeza. «Señora Torres, será un honor para mí y para Casa Blanca honrar la memoria de su madre y apoyar el futuro de su hija». Y entonces, de manera completamente espontánea, empezaron los aplausos. Primero fue Miguel, luego Antonio, luego se unió todo el personal y finalmente toda la multitud estaba aplaudiendo. No era un aplauso cortés y obligatorio, sino algo genuino, lleno de emoción y esperanza. Esperanza se encontró de pie en el centro de Casa Blanca, rodeada de personas que ahora la veían no como una intrusa sino como una familia, sosteniendo el delantal que honraba la memoria de su abuela, con su madre a su lado y Rafael ofreciéndole una oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente las vidas de muchas otras personas. Por primera vez desde que había pisado Casa Blanca, se sintió completamente en casa. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios, aprendizaje y crecimiento. Esperanza se sumergió en el programa de desarrollo que el consejo había aprobado, trabajando en diferentes áreas del restaurante cada semana, aprendiendo no solo sobre operaciones y administración, sino sobre la intrincada red de relaciones que mantenía funcionando un negocio como Casa Blanca. El programa de mentoría culinaria se lanzó con gran éxito. Cada domingo por la mañana, Casa Blanca abría sus puertas a un grupo de jóvenes de la comunidad que querían aprender habilidades culinarias profesionales. Esperanza enseñaba las recetas tradicionales de su abuela, mientras que Miguel y los otros cocineros compartían técnicas modernas y conocimientos de gestión de cocina. Pero lo más impactante fue cómo cambió la atmósfera general del restaurante. Los clientes comenzaron a notar una energía diferente, más cálida y acogedora. Las reseñas online empezaron a mencionar no solo la excelente comida, sino el sentido de comunidad e inclusión que se respiraba en Casa Blanca. Don Eduardo se convirtió en uno de los defensores más ardientes de los cambios, trayendo a sus amigos y socios de negocios para que conocieran la historia de Elena Torres y probaran las nuevas adiciones al menú que incorporaban recetas tradicionales con técnicas modernas. Incluso don Patricio, después de varios meses de distanciamiento, regresó una tarde. No pidió disculpas directamente, pero pidió específicamente que Esperanza le sirviera. Y cuando probó la paella especial de Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al final del primer año, Casa Blanca no solo había mantenido su reputación, sino que la había expandido. Había ganado reconocimientos por su programa de responsabilidad social, había sido destacado en varias publicaciones gastronómicas y, más importante aún, se había convertido en un modelo para otros restaurantes de la región. Pero para Esperanza, el éxito más significativo era personal, su madre. Con acceso a mejor atención médica gracias a los beneficios del nuevo trabajo de Esperanza, había comenzado a responder positivamente al tratamiento. Dolores ahora visitaba Casa Blanca regularmente, a veces ayudando con el programa de mentoría, otras veces simplemente sentándose en una mesa del rincón, observando a su hija florecer en el ambiente que su propia madre había ayudado a crear décadas antes. Y en una tarde de primavera, exactamente un año después de la famosa reunión del consejo, Rafael llamó a Esperanza a su oficina una vez más. Esperanza comenzó con una sonrisa que había aprendido a asociar con buenas noticias. «Creo que es hora de hacer oficial algo que ya es una realidad en la práctica». Le extendió un sobre elegante, sellado con el logo de Casa Blanca. Dentro del sobre estaban los documentos legales que formalizaban su participación como socia minoritaria de Casa Blanca, con todos los derechos y responsabilidades que eso conllevaba.
Pero había también algo más, una propuesta para expandir el concepto de Casa Blanca a otras ciudades, llevando no solo la marca, sino también el programa de mentoría y la filosofía de inclusión. ¿Está lista para el siguiente desafío?, preguntó Rafael con una sonrisa que mezclaba afecto profesional y respeto personal. Esperanza miró los documentos, pensó en su abuela Elena, en su madre Dolores, en todas las personas que la habían apoyado en este viaje increíble. Y sintió una certeza tranquila que le llenaba el corazón. «Estoy lista», respondió sin hesitación. Esa noche, Esperanza caminó por las calles de Valencia hacia su nuevo apartamento más grande y en un barrio mejor. Pero aún dentro de la comunidad donde había crecido, con la sensación de que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había ayudado a crear un mundo donde más personas pudieran encontrar el suyo. Se detuvo frente de Casa Blanca, ahora cerrado para el día, y miró hacia las ventanas del segundo piso donde había comenzado todo con esa primera conversación en la oficina de Rafael. En el cristal de la entrada, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, había una pequeña placa que Rafael había instalado discretamente en memoria de Elena Torres y Carlos Torres, cofundadores de Casa Blanca, cuya visión de unidad y excelencia continúa inspirando nuestro futuro. 19-20 de 1945, 2024. Esperanza sonrió, puso su mano sobre el cristal frío y susurró una promesa que sabía que su abuela podía escuchar de alguna manera. «Abuela, lo logramos. No solo conseguí ser vista, conseguí ser valorada. Y ahora voy a asegurarme de que otras personas tengan la misma oportunidad», mientras se alejaba hacia su nueva vida. Esperanza Torres ya no era la mujer asustada que había entrado a Casa Blanca con el uniforme arrugado y los ojos bajos. Era una empresaria, una líder comunitaria y una heredera que había reclamado no solo su lugar en la mesa, sino su derecho a ayudar a decidir quién más podía sentarse allí, y en una ciudad donde el cambio había llegado lentamente durante generaciones. Esperanza Torres se había convertido en la prueba viviente de que, a veces, una sola persona con la determinación suficiente puede transformar no solo su propio destino, sino el destino de todos los que vienen después. El legado de Elena Torres finalmente había encontrado su hogar, y ese hogar se extendería mucho más allá de las paredes de Casa Blanca, tocando vidas y cambiando perspectivas en formas que ni siquiera Elena había soñado cuando puso la primera piedra de ese sueño tantos años atrás.